vamos a continuar con nuestro estudio de los sistemas de segundo orden. En el video anterior habíamos visto lo siguiente. Habíamos estado trabajando con un sistema de segundo orden que tiene la forma la función de transferencia tiene la forma recordando que esta no es la forma general. La forma general tiene un numerador que es un polinomio de grado 1, ¿no? Entonces estamos de alguna manera trabajando con una forma simplificada. También es un sistema de segundo orden, solo que en el numerador hay una constante nada más. Bien, habíamos visto que pues este sistema tiene dos polos, ¿no? Obviamente acá está es al cuadrado, no tiene ningún cero, y que esos dos polos podían ser de diferente naturaleza, por decirlo así, ¿no? En algunos casos podían ser reales, en otros casos complejos, y en otros casos imaginarios. Bien, habíamos definido nosotros un elemento importante, un parámetro importante, que sale de estos dos parámetros, ¿no? Que era lo que se llamaba el factor de amortiguamiento, el cual lo denotamos por la letra Z. Y lo definimos como A entre 2 raíz de B. Ya habíamos encontrado que de acuerdo a ese factor estaba muy relacionado con el radicando que nos permitía encontrar justamente los polos de este denominador. Pues habíamos visto que se diferenciaban tres casos, ¿no? El caso sobreamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado, y dentro del subamortiguado estaba también un caso especial que era el no amortiguado, ¿no? Y esa clasificación se podía hacer de acuerdo justamente a este factor de amortiguamiento, Z, ¿no? Decimos, primer caso, es vamos a ponerle que es el subamortiguado, el cual se definía con Z que pertenece a 0, ¿no? Y hasta 1, abierto. ¿Correcto? Ya. Ese es el primer caso. El segundo caso era el caso críticamente, vamos a ponerle así mejor para no confundirnos. Sobreamortiguado. Críticamente amortiguado. Que en este caso no era un intervalo, simplemente era cuando Z tomaba el valor de 1. Y el tercer caso, que es el subamortiguado, me estoy confundiendo acá este es el subamortiguado, ¿no? Este de acá es el subamortiguado. Z entre 0 y 1, crítica, claro, y acá sería el sobreamortiguado. El sobreamortiguado cuando Z es mayor que 1, ¿no? Hasta el infinito. ¿Correcto? Entonces, tenemos esos tres casos. Dentro de el primer caso está el caso no amortiguado. Vamos a ponerle acá, vamos a ponerle un 1 asterisco.
que es el caso no amortiguado, y que se define cuando z es igual a 0, ¿no? Lo que significa que, definido el z así, pues el a tiene que ser igual a 0, ¿no? Esto b implica con que a sea igual a 0. ¿Correcto? Tendríamos que recordar un poco las restricciones que pusimos, ¿no? Para simplificar el problema dijimos A, B y D todos son positivos, dejando abierta la posibilidad a que eventualmente la sea igual a 0. Justamente ese caso es el que nos da el de acá, ¿no? El caso no amortiguado, ¿no? Cuando A vale 0, Z vale 0. Ya, lo que vimos también es que de acuerdo a esos valores que puede tomar Z, las raíces podrían ser de diferentes tipos, ¿no? En el caso subamortiguado, vimos que las raíces eran complejas, ¿no? Raíces complejas. En particular, en el caso no amortiguado, esas raíces complejas dejan de tener parte real y solamente tienen parte imaginaria, ¿no? Entonces, en este caso, las raíces eran imaginarias. En este caso, encontramos que las raíces eran reales, pero habíamos encontrado que eran reales e iguales ambas, ¿no? Ambas raíces iguales. A diferencia del caso sobreamortiguado, donde las raíces eran, acá hay que ponerle reales, es la parte más importante, raíces reales iguales. Y en este caso eran raíces reales pero diferentes, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer ahora, esto era para recordar nada más, lo que vamos a hacer ahora es reescribir esta función de transferencia utilizando otros parámetros. Y la razón por la cual vamos a hacer eso es que luego, cuando analicemos nosotros la respuesta del sistema ante cierta entrada, vamos a ver que esos parámetros aparecen de una forma especial. Es decir, esos parámetros determinan una característica o características muy importantes de la forma de la respuesta, ¿no? Recordando que respuesta, con la palabra respuesta hacemos referencia a la forma o a la salida simplemente, ¿no? La salida del sistema. Entonces, esa función, ¿no? En el tiempo, pues a esa función a la cual yo me estoy refiriendo como la forma, ¿no? ¿Qué forma tiene esa función? La salida o la respuesta del sistema. Bien, vamos a reescribir esta función de transferencia utilizando tres nuevos parámetros. El primero de ellos es justamente z, ¿no? Pero vamos a definir otros dos. Vamos a definir el omega n. ¿Por qué el profesor le han puesto omega n? Eso lo vamos a ver pronto. Vamos a ver que justamente este parámetro tiene una importancia muy grande en describir o al describir la respuesta del sistema. Lo vamos a definir simplemente como raíz de b. Que es un número positivo, ¿no? B es positivo, raíz de un positivo positivo. Y finalmente definimos K. Tienen nombres, ¿no? Tienen nombres, pero por ahora, bueno, el de K ya es factor de amortiguamiento, ¿no?
mejor luego comentamos el nombre porque luego vamos a entender el significado, ¿no? De por qué estamos haciendo este cambio de parámetros, ¿no? Definimos el tercer parámetro como D sobre B. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la función de transferencia descrita por tres parámetros, A, B y C, es decir, son tres reales que pueden tener valores cualesquiera, bueno, positivos, ¿no? Y estamos definiendo tres nuevos parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es reescribir esta función de transferencia, pero ya no utilizando el A, el B y el D, sino Z, omega n y K. ¿Correcto? Bien, podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir primero, esto es igual a acá tenemos A por S, ¿no? Eso lo podemos escribir de la siguiente manera. El A lo podríamos despejar de acá porque acá aparece, está solito, no aparece en otro lado, ¿no? Sería 2 raíz de B por Z. Pero raíz de B es omega n. Por tanto sería 2z omega n, ¿no? Sería por tanto más 2z omega n s. Más b sería omega n al cuadrado. Y por último, decimos lo siguiente, el d lo podemos escribir como k por b, pero k lo pondríamos ahí y el b sería justamente omega n al cuadrado, ¿no? Por lo cual tendríamos nosotros que en vez de d, k omega n al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos reescrito la función de transferencia que está descrita por tres parámetros. La hemos reescrito utilizando tres parámetros diferentes, z, omega n y k. ¿De acuerdo? Bien, hagamos ahora lo siguiente. Encontremos los polos de la función de transferencia, pero ya lo hicimos antes, ¿no? Pero antes lo expresamos en función de a, b y d. Ahora más bien nos interesa expresarlos en función de z, omega n y k. Bueno, k no, porque los polos salen del denominador, ¿no? Y en el denominador no aparece k. Bien, escribiríamos por tanto lo siguiente. Diríamos los polos, que son las raíces del polinomio denominador, polo 1 y polo 2, son iguales a menos esto que está acá, más menos raíz de esto al cuadrado omega n al cuadrado menos 4 omega n al cuadrado. Esto entre 2. Simplificando un poco, tenemos que los dos polos son iguales a, acá nos quedaría simplemente menos z omega n más menos, y ahí podríamos factorizar, ¿no? Nos queda ahí factorizando el 4 omega n, como es positivo, no habría problema en que lo podamos sacar de la raíz. Sacando la raíz cuadrada sería 2 omega n. Entre 2 nos quedaría omega n, ¿no? Omega n
Y adentro nos quedaría raíz cuadrada de z cuadrado menos 1. Esos serían los polos. Y ahora, utilizando esos polos o esa descripción de los polos a través de los parámetros z y omega n, tratemos de volver a identificar justamente la forma de las raíces, ¿no? Por ejemplo, decimos, oye, si z, vamos a empezar por acá, si z vale 0, ¿qué pasa con las raíces? Si z vale 0, pues acá me sale 0 al cuadrado raíz de menos 1 imaginario, ¿no? Más menos omega n i, unidad imaginaria. Y esto sale 0, ¿no? Porque z es 0. Entonces me quedaría que los polos son más menos omega n i, ¿no? Vamos a escribirlo. En este caso, los polos son más menos omega n. Vamos a utilizar la letra J mejor para la unidad imaginaria, ¿sí? Más menos omega nj, ¿no? Recuerden que siempre que aparece un polo complejo, claro, con complejo me refiero a que tiene parte real y parte imaginaria, pero también considerando cuando solamente tiene parte imaginaria, que es justamente este caso, ¿no? Siempre que aparezca un polo complejo va a aparecer su conjugado, ¿no? Su complejo conjugado. Entonces justamente acá está apareciendo así, ¿no? Un polo es más omega nj y su conjugado es menos omega nj. Ya, eso se va a cumplir siempre y de hecho no solamente para polinomios de grado 2, sino de cualquier grado, siempre y cuando los coeficientes sean números reales, ¿no? Que como comentamos anteriormente es el caso porque nosotros sacamos las funciones de transferencia del análisis de los sistemas físicos, los cuales se describen mediante números reales. Entonces, esto es algo que siempre se va a presentar, ¿no? Para cualquier sistema de cualquier orden, si aparece un polo complejo, necesariamente va a aparecer su conjugado, sí o sí. Bien, entonces estábamos en este caso, ahora pasamos a este caso de acá, que es el caso subamortiguado, cuando z está entre 0 y 1, ¿no? En ese caso nos damos cuenta, si está entre 0 y 1 y lo elevamos al cuadrado, ¿no? También el cuadrado seguiría entre 0 y 1. Si eso le restamos 1, nos queda algo que está entre menos 1 y 1. Es negativo, ¿no? Necesariamente, porque no puede tomar el valor de 1, ¿no? Entonces es negativo, raíz de un negativo me sale imaginario. Entonces ahí me doy cuenta que los polos son complejos, ¿no? Parte real y parte imaginaria. Ya, podemos hacer lo siguiente. Podemos escribirlo como esto que está acá. Lo podemos escribir así. Omega n es como si multiplicásemos el radicando por menos 1. Es decir, esto sería el opuesto de lo que está acá, 1 menos z al cuadrado, pero adentro estamos multiplicando por menos 1, ¿no? Entonces nos faltaría multiplicarlo por raíz de menos 1, que es justamente el número imaginario, ¿no? Entonces, esto que está acá es lo mismo que está acá. ¿Correcto? Ya, entonces lo vamos a escribir para el caso del sistema subamortiguado, lo vamos a escribir así, porque va a ser un poquito más fácil de manejarlo, ¿no? Porque acá ya sabemos que esto de acá es un real. Entonces, real por la unidad imaginaria, esto es un imaginario, ¿no? Entonces, tendría parte real y parte imaginaria. Por tanto, decimos, en este caso, los polos van a ser iguales a menos z omega n más menos omega n raíz de 1 menos z cuadrado por la unidad imaginaria, ¿no?
esto que está acá es real positivo, sería menos un real positivo, ¿no? Más menos esto que está acá también es un real positivo, ¿no? Por la unidad imaginaria es un número imaginario, ¿correcto? Bien. ¿Qué tal si graficamos la ubicación de los polos en el plano complejo? Vamos a hacer eso. Nos va a servir bastante para ir familiarizándonos con ciertas gráficas. Este es el eje imaginario y este es el eje real. Ya. Vamos a hacerlo así. Vamos a graficar el primer caso. Acá nos salieron que las raíces son imaginarias, ¿no? Raíces imaginarias. Entonces, ¿dónde se ubican en el plano complejo? Pues si solo tienen parte imaginaria van a estar uno por acá y otro por acá. Recuerden que los polos se grafican con X, ¿no? Estos son polos. Entonces, uno va a estar por acá y el otro va a estar por acá, ¿no? Y le vamos a poner de nombre ya, vamos a ponerle un asterisco, ¿no? No, mejor pongámosle, para que sea más fácil, no amortiguado. Este sería del no amortiguado, ¿no? Y el de acá también, ambos, no amortiguado. El otro caso, el subamortiguado, las raíces nos salen complejas, ¿no? Pero esto de acá, como es positivo, tengo menos un positivo, es decir, está del lado izquierdo, ¿no? Lo que se denomina que está en el semiplano izquierdo, semiplano, mitad de plano, ¿no? El plano lo puedo dividir de varias maneras. Una forma es dividiéndolo en dos, un lado izquierdo y un lado derecho, ¿no? Es decir, dividirlo justamente por el eje imaginario. Entonces, a esta parte de acá se le llama semiplano izquierdo y a esta parte de acá se le llama semiplano derecho. Son términos que se utilizan con bastante frecuencia en control automático. Semiplano izquierdo, semiplano derecho, ¿no? Es como también podría decir semiplano superior, semiplano inferior, ¿no? Pero por eso no nos va a interesar mucho. Entonces, están ubicados en el semiplano izquierdo, ¿no? Más o menos, un polo va a estar para arriba, otro para abajo, ¿no? Imaginemos que está por acá. Si uno está por acá, el otro va a estar por acá. Ese es el caso subamortiguado. Subamortiguado. Le ponemos más fácil, como todos tienen la palabra amortiguado, le ponemos simplemente así. No amortiguado, subamortiguado y subamortiguado. Bien, continuamos, pasamos al críticamente amortiguado. Si z vale 1, volvemos para acá, tendríamos 1 al cuadrado menos 1, 0. Desaparece esta parte de acá, ¿no? Nos queda solamente esto que está acá, ¿no? Como el más menos desaparece, pues los dos polos son idénticos. Entonces, eso ya lo vimos, ¿no? Y esto es negativo, ¿no? Menos un positivo, negativo. Entonces, raíces reales, iguales y negativas, ¿no? Y ya no lo escribo acá, nada más lo voy a representar. ¿Cómo dibujo el otro encima? Pues varias veces se requieren las gráficas cuando dos polos son idénticos, ¿no? Como es justamente este caso. Gráficamente necesitamos representarlo. Entonces, si uno dice, ya como son idénticos, pongo la X encima y ya queda justo encima, entonces no se nota, ¿no? Entonces, lo que se hace para que se note la gráfica es colocar dos X un poquito separadas, ¿no? Entonces, puedo hacer algo así.
¿sí? Lo estoy dibujando un poco separadas solamente para que la gráfica me indique que ya hay dos polos, ¿no? Que son idénticos. Porque si dibujase una X solita, no, la gráfica no me podría decir que hay dos polos, ¿no? Entonces, se suele hacer eso, ¿no? Son dos polos idénticos, tienen la misma posición, pero los estoy dibujando un poquito separados para que la gráfica me indique que ahí efectivamente en esa ubicación hay dos polos y no solamente uno. Ese sería el caso críticamente amortiguado, ¿no? Críticamente amortiguado. Finalmente, vamos a escribir esto. Raíces reales iguales, polos 1,2 son iguales a, ¿qué había pasado acá? Que z era 1, esto desaparecía, ambos son iguales a menos z omega n. ¿Correcto? Muy bien, el último caso, el caso sobre amortiguado. En ese caso, los polos son, ya que z es mayor que 1, tendría que acá es algo mayor que 1 al cuadrado va a ser mayor que 1, ¿no? Menos 1 va a ser algo positivo. Raíz de positivo, positivo por positivo, me queda real, ¿no? Real, menos real más menos real. Entonces eso me va a dar un real. Raíces reales, ¿no? Y van a ser diferentes porque justamente este elemento que está después del más menos es diferente de 0, ¿no? A diferencia del caso anterior. Muy bien, entonces los polos serían tal cual está ahí, ¿no? No hay que hacer mucho, no hay que escribir mucho y no hay que hacer mucho, ¿no? Está tal cual está ahí. Menos z omega n más menos omega n ya. Para el polo 1 tengo menos algo más algo. Y para el polo 2 tengo menos algo menos algo, ¿no? Esos algo son positivos. Entonces de repente uno a primera vista podría pensar que en algún caso alguno de los polos podría ser positivo, ¿no? Pero eso no es así, porque esta parte que está acá, cuando la comparo con esto que está acá, ¿no? Siempre va a ser mayor. O sea, esto de acá es un positivo, z omega n, y esto de acá es otro positivo, es omega n por raíz de z cuadrado menos 1. Este de acá siempre va a ser mayor que este, ¿no? Y se puede mostrar ahí se puede ver, ¿no? Porque ambos tienen el omega n, pero el de acá tiene z, y el de acá tiene raíz de z cuadrado menos 1, que siempre va a ser menor que z, ¿no? Eso lo podríamos probar de manera rigurosa al toque. ¿Cómo sería? Sería z cuadrado mayor que z cuadrado menos 1, ¿no? Podríamos partir de esto, ¿no? De que 0 es mayor que menos 1. Eso es cierto, ¿no? Le sumamos a esa ecuación z cuadrado. Tendríamos que z cuadrado es mayor que z cuadrado menos 1. Le sacamos raíz cuadrada, pero recordando que el z está en este intervalo, ¿no? Entonces es un positivo. Raíz cuadrada de z cuadrado es simplemente z, ¿no? Esto también es positivo, o sea, esto es mayor que 0, así que el signo no hay problema con la desigualdad. Diríamos z cuadrado menos 1 raíz cuadrada. Claro, z cuadrado menos 1 va a estar en el rango de 0 abierto hasta infinito, entonces es positivo. Por tanto, acá no hay problema y yo puedo escribir esto, ¿no?
Ya. ¿Qué me basta ahora? Multiplicarlo solamente por omega n. Lo multiplico por omega n, que es positivo, ¿no? Y tendría ya esto de acá, tendría z omega n mayor que omega n por raíz de. Ahora simplemente tendría que pasarlo a restar, ¿no? Tendría que, esto lo paso para allá y tendría que 0 es mayor que menos z omega n más omega n raíz cuadrada de z cuadrado menos 1. Eso que está en el lado derecho es justamente el polo 1. El polo 1 es menos z omega n más omega n por eso de ahí, ¿no? Justamente lo que está ahí. Entonces acabo de verificar, demostrar que el polo 1 es negativo, ¿no? El polo 2, que tiene el signo menos, pues va a ser más negativo todavía. Entonces, dibujándolos acá, me quedaría de repente uno por acá. Estoy en el caso sobreamortiguado, ¿no? Y otro por acá. ¿Correcto? Entonces, no amortiguado en el eje imaginario, subamortiguado, polos complejos, tienen parte real y parte imaginaria, críticamente amortiguado, polos reales idénticos negativos, y caso sobreamortiguado, polos reales diferentes y ambos negativos. Me faltó agregar que acá se me pasó algo, ya que estamos en este caso, ¿no? Z igual a 1, pues acá quedaría simplemente eso, ¿no? Menos omega n. Ambos polos están en la ubicación menos omega n.